Mi nombre es Cristina Lleras, yo soy curadora del Museo Bogotá. Muchísimas gracias por esta invitación, gracias al Ministerio de Cultura de Chile. Y vamos a empezar entonces nuestra presentación. Quisiera que se presentara mi colega que me acompaña en este viaje, porque sin duda uno de los aprendizajes que hemos tenido en esta experiencia es la importancia de que lo digital atraviese todas las áreas del museo, no solamente quienes están encargados directamente de lo digital, sino por supuesto lo curatorial, lo educativo, etcétera. Hola, ¿qué tal a todos? Gracias por la invitación. Mi nombre es Juan Carlos Vargas y soy el estratega digital del museo. Y pues nada, venimos a contarles un poco la experiencia del museo en los últimos meses. Y pues empecemos. Bueno, nuestra presentación tiene que ver con las experiencias que hemos tenido como trabajadores del Museo de Bogotá en los últimos meses. De ahí que está muy enmarcada en todo lo que ha sido vivir y los impactos de la pandemia. Por supuesto, sus impactos tanto positivos como negativos. Por eso la titulamos en este juego de temporalidades. El Museo de Bogotá es una institución que, si bien tiene 50 años, podríamos decir que es una institución joven, ya que han sido años muy convulsos, ha tenido una historia de buscar distintas sedes, de pasar de ser un museo de desarrollo urbano inaugurado en 1969 en el marco de una estrategia de instituciones culturales más amplias para la ciudad, a un museo de ciudad y lo que eso implica, que es ser museo de ciudad, y actualmente hace parte del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural. Tenemos 2 sedes físicas localizadas en el centro histórico. El año pasado, a mediados de año, inauguró finalmente, después de 30 años, una exposición permanente, cuyos ejes principales tienen que ver con el poblamiento de la ciudad, qué poblaciones estaban acá antes digamos, de la llegada de españoles y otros grupos, una reflexión sobre la importancia del agua y la estructura ecológica de la ciudad en la actualidad, y un guión en desarrollo que debe tener distintas, digamos, debe nutrirse de distintos temas en torno a los derechos y deberes de los ciudadanos. El museo, si se quiere, es un museo ortodoxo, tiene su programación, sus públicos escolares, realiza conversatorios, tiene en su sala de exposiciones toda una muestra dedicada al cine, a la representación de la ciudad, entonces eso ha sido también motivo de programación, y una huerta, ya que está localizado en una casa histórica, cuenta con un patio y un jardín, una huerta que hace parte de la red de huertas urbanas en la ciudad, y por supuesto estos diálogos constantes con el instituto del cual hace parte. Bogotá es una ciudad de aproximadamente 8 millones de habitantes, se divide administrativamente en 20 localidades. Esas localidades muchas veces llegan a ser casi que ciudades, pequeñas ciudades en sí mismas. Algunas de ellas tienen casi 2,5 millones de habitantes. Entonces, este asunto de ser un museo de ciudad que logre representar la experiencia heterogénea de 20 ciudades pequeñas es uno de nuestros principales retos. Cómo no cómo traemos a esas personas al centro, sino cómo somos capaces de crear relaciones con la diversidad de experiencias que se viven en esos territorios. Nuestra audiencia no difiere mucho de una audiencia de consumo cultural pues en Colombia y en otros países similares, una audiencia joven, en estudiantes y personas que se acercan al museo también por motivos de turismo, ya que estamos localizados en un área altamente, digamos, de preferencia turística,
Y hacen sus visitas, por supuesto, como la mayor parte de las visitas en contextos sociales, ¿no? Con amigos, con familia, con colegios, por motivos académicos. Entonces, en ese sentido, se parece mucho a cualquier otro museo. Este año somos un equipo nuevo realmente, acompañamos una nueva administración de la ciudad que está a la cabeza de la alcaldesa Claudia López. La cabeza del instituto también es una persona nueva y de ahí que la cabeza del museo y todos, la mayor parte de nosotros seamos nuevos también en este ámbito. Estamos trabajando entonces en cómo contestar la pregunta de cómo vivimos juntos en una ciudad tan diversa, con capas de historia tan distintas, y cómo un museo que fue y que en sus colecciones todavía sigue siendo un museo de desarrollo urbano, cómo se vuelve un museo de ciudad sobre la experiencia de sus habitantes, humanos y no humanos, en la ciudad. De ahí que creamos estas 3 líneas conceptuales de trabajo para los próximos años. Vivir sin miedo tiene que ver con las discriminaciones, con la falta del cumplimiento de los derechos, de la dificultad de responder frente al derecho a la ciudad, y de ahí estos testimonios que hacen parte de programas que hemos hecho recientemente sobre poblaciones que se han sentido, y no solamente se han sentido, sino que evidentemente han sido marginalizadas frente a los derechos que tenemos pues, todos los ciudadanos y ciudadanas. También parte de la experiencia de vivir en las ciudades, vivir las dificultades, es un llamado a la solidaridad, a la acción colectiva, al actuar juntos, a pasar de un cumplimiento de derechos estrictamente individual a una suerte de derechos que podemos poner en común. Y finalmente, vivir el entorno es reconocer que esta ciudad, como cualquier otra, hace parte de una serie de ecosistemas, de relacionamientos con otros municipios, con otras realidades, y Bogotá, quizá por ser la capital, muchas veces ha estado mirándose siempre hacia adentro, y ahora, pues a raíz de toda la crisis climática y social, se hace aún más urgente mirarse hacia adentro y mirarse hacia afuera también, y cómo nos relacionamos con lo humano y lo no humano, pero desde la perspectiva de cómo afectamos, que extraemos, que damos, pero cómo nos afectamos mutuamente. Y en medio de esa reflexión, o iniciando esa reflexión, pues nos vimos frente a las cuarentenas que trajo la pandemia, y la realidad después de pocos días de haber empezado el trabajo en el museo, de vernos encerrados en casa, afrontando pues la situación que todos conocemos. Como decía mi colega Cristina, con la llegada de la COVID-19, tuvimos que empezar un proceso de introspección y también de reconocernos como museo vamos a hacer el tránsito entre una presencialidad a pasar a un entorno digital. Y pues teníamos toda la expectativa, sin embargo, pues nos enfrentamos a una realidad muy difícil en la que todos los museos compartimos una situación, y es qué tan desarrollados estamos en cuestiones digitales. Lo que están viendo en pantalla es una aproximación de una encuesta que se hizo aquí en Bogotá en relación a datos y a información que podrían suministrar los museos en relación a cómo podían afrontar esta situación de pandemia en lo relacionado a lo digital, y encontramos que el 86% de los museos ya tenían una presencia digital. Un 40% de estas instituciones en Bogotá tuvieron que abrir nuevos puntos de contacto digital para poder afrontar las circunstancias que estaban pasando. El 100% de ellos manifestaron tener una debilidad de algún tipo tecnológica para poder emprender este tipo de proyectos. El 63% de ellos también mencionó que contaban con mecanismos de medición que podrían acercarse a las mediciones físicas que convencionalmente se llevaban con las audiencias en el museo. El 40% también aceptó que entre una o ninguna de las personas que estaban en ese momento conformando los equipos podría hacerse cargo o se hacía cargo
de la producción de contenidos digitales. El 17% también manifestó que además de tener debilidades tecnológicas, tenían problemas para la implementación tecnológica como tal. El 100% de ellos también manifestaron que todos los contenidos que colocaban en puntos de distribución digital eran 100% gratuitos y por ende no tenían una forma de recaudar dinero. Y el 85% del 100% de las personas que trabajaban en los museos pasó a una modalidad de trabajo de teletrabajo y por ende también eso significó unas cargas adicionales para los equipos de trabajo ya que no estaban acostumbrados a tener ese tipo de dinámicas ni de trabajo colaborativo con sus colegas dentro del museo. Esa situación general, pues obviamente también impactó al museo, nos hizo pensar un poco en cómo podríamos tener más información sobre nuestras audiencias para así poderles ofrecer contenido relevante y de calidad. Creo que todos nos dimos cuenta que en ese momento hubo una saturación de contenidos digitales, porque todas las instituciones culturales salieron al mercado o a los espacios digitales a colocar la mayor cantidad de información que les fuera posible, y eso hacía que las audiencias también resintieran, digamos, sus formas de habitar los espacios. En ese diagnóstico que hizo interno el museo encontramos que teníamos una mayor cantidad de audiencia de carácter femenino, mujeres, un 53%, también que nuestra audiencia estaba muy concentrada en la ciudad, estábamos 90% en Bogotá, 5% en Medellín y 5% en Cali, y que también compartíamos ese rango de audiencia del museo presencial o más convencional entre las décadas de los 20 y de los 40. También otro dato que nos llamó mucho la atención es que hasta el momento la gestión de los puntos digitales había sido enfocada en colocar contenido que estaba relacionado con las colecciones, luego con todas estas piezas que podrían estar comunicando exposiciones o contenidos físicos del museo, y por último un 15% a los eventos. Y finalmente el último ejercicio que hicimos interno fue saber exactamente cómo estaban configuradas en proporción nuestras audiencias en los 3 puntos digitales que teníamos abiertos, que era Facebook, Instagram y Twitter, teniendo una mayor cantidad de personas en Facebook, más o menos 45.000 personas. En Instagram teníamos una audiencia que crecía, que pasó de 7.000 cuando arrancamos, y que ahora tenemos ya casi 20.000, y Twitter, que teníamos una audiencia aproximada de 11.000 personas. Todo esto nos llevó a tener mucha más información para hacer un diagnóstico interno sobre lo que podíamos o lo que no podíamos, y sobre todo sobre qué tipo de contenido estaba esperando la audiencia por parte del museo. Y ahí fue cuando empezamos un proceso de reconocer nuestras habilidades, digamos las habilidades que estaban dentro del equipo, también reconocer las posibilidades que tenía el museo en ese contexto. Después de eso pasamos a un momento en que nos sentamos a depurar qué sí hacer y qué no, también para economizar fuerzas de producción, y por último tomar decisiones creativas sobre lo que queríamos producir en ese periodo de tiempo, sobre todo considerando que los procesos, no podríamos emprender más de un proceso creativo, entonces teníamos que elegir muy bien también qué queríamos proponer, y eso nos llevó a proponer 5 componentes para el museo, para desarrollar este emprendimiento digital. Uno es la cultura digital, y fue cómo podríamos integrar en todas las áreas del museo este concepto digital de desarrollo digital para que desde las áreas nos pudieran contribuir al proceso creativo. Luego un segundo componente que tenía que ver con la gobernanza digital, y es cómo encontrábamos aliados o información interna que nos permitiera empezar a hacer producciones mucho más rápidas de información. Luego un tercer componente que es el nuclear, que es el de desarrollo digital, y es cómo empezamos a tener mejores prácticas digitales que permitan la producción mucho más rápida de información y que también conserven y tengan en cuenta todas estas variables que implica colocar contenido en un entorno digital. Un cuarto contenido que tiene que ver con cómo empezamos a ampliar el escenario de acción del museo en un territorio digital, colocando más puntos de distribución, que también va muy acorde con lo que mencionaba Cristina, de cómo el museo se extiende hacia las 20 localidades de Bogotá. Y un último componente que tiene que ver con la interacción digital, y es cómo a través de la tecnología y de estos canales o puntos de distribución podríamos profundizar o afianzar la relación que teníamos con los públicos, siempre conectado con la relevancia de los contenidos. De ahí que en el contexto de pandemia tomamos la decisión de darle muchísimo más peso a ampliar los puntos de distribución, cualificar los contenidos que íbamos a circular por estos puntos, y también en pensar cada vez más estrategias que nos permitieran
tener una interacción mucho más profunda, de calidad, que nos diera información sobre estas audiencias. Y es por eso que emprendimos el desarrollo o el proceso creativo de un proyecto, del primer proyecto que estamos desarrollando, que centraba principalmente en la colocación de contenidos en Instagram y en 2 puntos adicionales, el de Facebook y el Twitter, y también que tenía unos componentes de interacción en los que estábamos basando la producción colaborativa de contenidos a partir de la puesta en pantalla de etiquetas, principalmente de Instagram, y también de hacer un seguimiento y una medición continua a los resultados de estas etiquetas que permitiera impactar el proceso de creativo, de desarrollo, del diseño, de producción. Sin embargo, en ese momento también nos dimos cuenta que con las personas que teníamos en el equipo no iba a ser suficiente para dar respuesta a la cantidad y a la velocidad de contenidos que queríamos colocar en el marco del proyecto, y es así que decidimos invitar a un equipo de producción externo para que nos apalancara la producción de contenidos que queríamos poner en pantalla. De ahí que pasamos a este proyecto, que es No es la peste, una exposición colaborativa que Cristina va a ampliar más sobre el contenido. Entonces, pasadas un par de semanas de la primera de varias cuarentenas, nos preguntamos, y de hecho fue propuesta de Juan Carlos, que revisáramos la posibilidad de hacer una exposición en torno a la epidemia de influenza de 1918, que tuvo, de hecho, un impacto similar. Los contextos son distintos, y si bien es un virus diferente, podríamos claramente hacer digamos, iluminar el presente de la pandemia a partir de los aprendizajes del pasado. Después de pues, una revisión de qué teníamos a nuestra disposición que estuviera publicado en Internet y con la colaboración de instituciones como la Biblioteca Nacional de Colombia y varios investigadores que han trabajado el tema, tomamos la decisión que, si bien no era un fuerte de las colecciones del museo, podíamos crear piezas que nos permitieran hacer la exposición digital colaborativa, principalmente a través de historias de Instagram. Esta fue la organización temática de, entre comillas, nuestras salas, que son las historias que ustedes pueden encontrar en nuestro perfil. Lo dividimos en temas, en parte también para atajar problemas, más que una cronología de cómo se sucedieron los distintos acontecimientos. Nos interesó mirar cómo se entendía la enfermedad en ese momento, cuáles fueron los impactos que tuvo en la ciudad en términos de desempleo, las inequidades, cuál fue el rol que cumplió la infraestructura, o si se quiere los déficits que tenía la ciudad en infraestructura, que en ese momento había un déficit de vivienda muy grande, había problemas con agua potable, y por supuesto todo esto en un contexto internacional donde se calcula que la influenza pudo haber matado entre 50 millones y 100 millones de personas, es decir, haber tenido un impacto casi mayor que el que tuvo la Primera Guerra Mundial. Estos fueron algunos de los elementos de los cuales incorporamos a la muestra. Contamos, como les comentaba, con algunos periódicos de la época, de ahí caricaturas, se hicieron ilustraciones a partir de archivos de la época. Finalmente encontramos en las colecciones del museo varios testimonios que daban cuenta de lugares públicos que se volvieron en ese momento importantes, como las plazas de mercado, por ejemplo, o el acueducto. Y desarrollamos estas formas de interacción a partir que ofrece la plataforma Instagram, a partir de datos y cifras que también encontramos en informes del Consejo de la Ciudad, etc. La otra parte que fue esencial de la exposición fue su carácter colaborativo. Entonces, aquí sintetizamos las formas en que
invitamos a las audiencias a participar, ya fuese a través de historias. Por ejemplo, una persona nos contó cómo había vivido la gripe aviar de 1957 o distintas opiniones sobre lo que les suscitaba la exposición. Dentro de esas audiencias también consideramos experticias de académicos o de jóvenes investigadores que habían recabado información. De hecho, también a veces le pedíamos a la audiencia que nos ayudara a resolver preguntas que otra persona de la audiencia nos había hecho. Hicimos diálogos para trazar esos puentes entre pasado y presente con distintas personas de poblaciones que hoy en día han sido significativamente o porcentualmente más afectadas por la pandemia. Y hacia el final tuvimos unos diálogos muy interesantes donde las personas de las audiencias conversaron entre ellas sobre lo que les había suscitado la muestra, así como otro tipo de contribuciones en un ejercicio que hicimos sobre mandamientos contemporáneos, mandamientos de higiene contemporáneos, con un poco de humor si se quiere. Mirábamos cuáles son esas nuevas reglas de la corporalidad que la pandemia nos ha dejado. Y como les señalábamos, si bien estábamos examinando un pasado, la evidencia nos mostraba que las relaciones con otras epidemias, por ejemplo, eran muy evidentes. Entonces estuvimos conversando incluso sobre la epidemia del VIH, lo que las enfermedades revelan sobre las sociedades, que son estructuras que siempre han estado ahí, pero que este tipo de crisis sacan a flote. Incluso buscamos cómo conmemorar y rememorar esas vidas que no fueron, digamos que no fueron lloradas en su momento. Y abordamos también temas tecnológicos de cómo la relación entre tecnología e enfermedad en la actualidad. Bueno, estas gráficas buscan sintetizar tres cosas. Por un lado, que logramos mantener una audiencia más o menos estable durante las 14 semanas que duró este proyecto, lo cual pues fue como una gran satisfacción para nosotros. Si ven, pues cada uno de los temas tuvo más o menos como un porcentaje similar dentro de la gran torta. Y fuimos también perfeccionando nuestra posibilidad de ofrecerle a la audiencia formas de interactuar. Entonces, este asunto de lo colaborativo siempre fue una pregunta. En unos momentos pudimos resolverla de una manera más consistente que en otras. Ese tema, que es el que agrupa el mayor porcentaje, casi el 27%, que es la gripa universal, fue el último que tocamos y donde ya habíamos recogido muchos aprendizajes durante la exposición, y fue el tema que develó cuáles habían sido las relaciones entre la gripa que las personas sufrieron acá en Bogotá y esa gripa que llegó casi a todos los rincones del mundo, y que su dinámica no se puede desenlazar de las mismas dinámicas de la Primera Guerra Mundial. Y el tipo de interacciones que ofrecimos, digamos, las interacciones más sencillas, si se quieren, las etiquetas, fueron las que tuvieron un mayor éxito, siendo otras que requieren un poco más de motivación e involucramiento, pues más complejas. De esta gráfica de impresiones, lo que queríamos resaltar es que si bien podíamos estar muy clavados, como decimos coloquialmente, buscando información, buscando los contenidos más interesantes, revisando archivos, localizando las mejores fotografías, sabemos que el comportamiento de los usuarios no responde únicamente a no responde a la excelencia de los contenidos, sino que hay muchas otras variables que pueden afectarlos, ¿no? Si hicimos un Instagram Live antes, si pusimos la interacción al principio, al final, el horario, ¿no? Como muchas otras cosas que también hacen parte de los aprendizajes de estar en un medio como
como una red social. Y un poco, para terminar este segmento, un poco de lo que las audiencias nos contaron sobre su experiencia en la exposición. Tuvimos la oportunidad de hacer una encuesta, no es una muestra representativa, pero nos arrojó una información muy interesante que en estas respuestas relacionadas con los distintos temas que abordamos, fundamentalmente queremos resaltar cómo las personas, sin que el museo estuviera forzando una relación con el presente, hicieron esa conexión entre un tema que vieron del pasado y cuál era su reflexión para el presente. Para citar un ejemplo, recibimos varias preguntas de cómo se había dado solución a la pandemia de 1918 en la búsqueda de ver qué aprendizajes podíamos obtener para saber cómo íbamos a salir de la pandemia del 2020. Entonces, muy interesante siempre esa conexión de las personas buscando que el pasado solucionara o diese posibles respuestas para lo que se estaba viviendo en la actualidad. Y frente a los mensajes que dejó la exposición, quisiera resaltar una suerte de metamensaje que va más allá de la experiencia, digamos, de la experiencia concreta de la influenza en 1918, y es una reflexión muy interesante sobre para qué nos sirve el pasado. Si sabíamos todo esto de lo que nos pasó hace 100 años, es que no aprendemos, ¿no? Cuando ciertos temas se puede, digamos, inferir que hay ciertos ciclos que se repiten, si bien nunca de la misma forma, pues las personas se preguntaron, bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer con el pasado para que realmente nos deje lecciones para el presente? Esta primera etapa que culminamos hace quizá un mes o un poco más de un mes y medio, nos dio pie para pensar, bueno, cómo damos continuidad a esta reflexión y también a esta relación que hemos iniciado con estos públicos digitales, a quienes además les consultamos sobre las formas en que ellos y ellas pensaban que el museo podía ser útil en la actualidad. De ahí que empezáramos un nuevo proceso creativo para pensar cómo el museo podía seguir creando respuestas posibles a esta gran pregunta de ¿para qué puede ser útil el museo en un contexto de pandemia? Entonces, por una parte, reconocer que la pandemia actual es parte de una crisis mucho más amplia, que tiene que ver con la forma en que hemos configurado nuestras relaciones entre seres humanos y con lo no humano, y que incluso cuando la pandemia esté controlada, si se quiere, esto no nos va a excusar de una reflexión mayor que tiene que ver con la crisis ambiental y social. De ahí que nos preguntáramos, bueno, ¿qué es esto de ser un museo activista? ¿Y cuál es nuestro rol en este contexto particular? Y pensamos que nuestro rol tiene que ver con visibilizar, potenciar, fortalecer transformaciones que ya se están dando por parte de la ciudadanía, pero que pensando el museo como una plataforma que ayude a conectar personas, que ayude a conectar acciones, que ayude a conectar reflexiones, pueden ser transformaciones que el museo ayude a sacar, digamos, a un espacio visible de mucha más prominencia. Y esto pues nos ha implicado este continuo repensar de cuál es el rol del museo y volvemos a esa reflexión que hacían los públicos. Para nosotros no es suficiente coleccionar el pasado si ese pasado no tiene ningún tipo de relevancia en el presente, si no lo podemos hacer útil para el presente, es un pasado que se vuelve absolutamente irrelevante.
Recogimos entonces de todas estas reflexiones dos grandes preguntas, que son las que queremos abordar en el nuevo proyecto. Esta sobre qué relatos dejaríamos a los bogotanos del futuro, relatos fundamentales que van más allá de la cotidianidad, que son esos relatos que quizá hubiésemos querido que los bogotanos de hace 100 años nos hubiesen dejado también. Digamos, la experiencia de las personas en la influencia del 18 es más bien oscura, a pesar de que tenemos unas pocas crónicas, etcétera. Entonces, este asunto del legado para los bogotanos del futuro es fundamental. Y una pregunta que es una pregunta muy grande, pero que si no abordamos desde ahora, pues no vamos a abordar nunca, y es cuál es la mejor versión de la ciudad que queremos para el bienestar pues de la ciudadanía, pero pues también del entorno, etcétera, y qué necesitaríamos hacer desde ya para lograr esa versión. Esta es una gráfica que sintetiza el proceso en el cual estamos en este momento, que tiene que ver, tiene en su centro lo que hemos llamado las causas. Esas causas son posibles respuestas a estas grandes preguntas que les mostrábamos hace un momento, y que van a derivar en la creación de una suerte de acervo colectivo que nos permita, junto con la exposición de No es la peste, elaborar una suerte de lo que llamaríamos como el legado de lo que podemos dejar para los bogotanos. Estas son las causas que estamos trabajando, que tienen que ver con el derecho a la ciudad, ¿no? Entender la ciudad como un sistema biodiverso. Bogotá, si la vemos en términos de su tamaño y las hectáreas que comprende, porcentualmente es una ciudad rural. ¿Y qué implica ser una ciudad rural? ¿Cómo podemos reconocer esas acciones solidarias y qué implica el cuidado y todo esto atravesado por las reflexiones que nos ha dejado la pandemia? Bien, ahora quisimos con Cristina preparar una serie de reflexiones muy desde el caso puntual del museo. Sabemos que cada museo y cada ciudad, cada contexto es particular, y más con el escenario de pandemia, pospandemia, y las emitimos con toda la disposición para que sean también aprendizajes para otras instituciones, que en algunos casos fueron errores que cometimos, en otros casos fueron cosas o tendencias que identificamos que fueron positivas, y las agrupamos en 5 grupos. El primero tiene que ver con integrar las audiencias, y eso no quiere decir que todos los contenidos son buenos para todas las audiencias, es todo lo contrario. Es el concepto de integrar las audiencias, tiene que ver en cómo yo reconozco en cada entorno formas de habitar diferenciales de esas audiencias. No todas las personas tienen, digamos, un perfil en cada uno de estos puntos de distribución. Hay una variedad de formas de consumo digital y también de cómo se relacionan con ese consumo, que es muy importante tener en cuenta cuando uno tiene un emprendimiento de este tipo, y cuando el único también punto de contacto de la relación museo o institución cultural con público es el digital. El segundo tiene que ver con eso que mencionaba Cristina, de reconocer que no solamente se necesita un buen contenido o un contenido relevante, también se necesitan estar atento de otras variables que impactan directamente en el rendimiento y en los resultados de ese contenido. Siempre es positivo tener un contenido muy relevante, pero si tú aún no tienes en cuenta qué te está diciendo tu medición, qué te dicen los datos, es muy difícil que logres impactar a más cantidad de personas. Algo muy importante, que es el tercer punto, es reconocer que no todas las personas tienen las mismas habilidades digitales. Primero porque eso determina 100% los tipos de interacción que tú quieres proponerle a esa audiencia, y segundo, en que ese tipo de retos o de call to action que tú les puedes poner basado en la interacción también depende de las formas en que las personas manipulan o hacen uso de sus dispositivos digitales. No es lo mismo
tener un consumo pasivo de oferta cultural a un consumo en el que te involucra hacer con el dispositivo digital. Entonces, eso también es muy importante de reconocer cuáles son las habilidades de tu audiencia y cuáles son las competencias de tu audiencia. También es muy importante incorporar planes de gestión de esa audiencia. ¿Qué pasa después de que tú tienes ese primer impacto digital con ellos? ¿Cómo vas a cultivar esa relación? ¿Qué espacios o qué otros entornos vas a diseñar para que esas personas se sientan cómodas y que tienen un diálogo directo con la institución? También cómo le bajas el perfil a la institución de institución. Es algo muy importante que en este momento también nosotros dentro del segundo proyecto estamos evaluando, y es cómo continuar esa relación con las personas que ya encuentran algún tipo de fidelización con el museo. El segundo bloque de reflexiones tiene que ver con la relevancia de los contenidos. Esa es la base de la relación museo y audiencia o comunidades, por qué no decirlo así. Y también en este aspecto es importante una primera reflexión que tiene que ver con si lo que tú estás buscando es que las personas consuman información o estás, digamos, teniendo la expectativa de que la persona se haga una idea de lo que propone la institución a partir del contenido y a partir de eso tenga una experiencia mucho más integrada entre todas las otras superficies de enunciación del museo, entre la enunciación física, la enunciación territorial. Otro de los puntos importantes es que pienses siempre en cómo poder generar contenidos circulares, es decir, cómo le agregas una impronta de eficiencia a la producción de contenidos, teniendo sistemas de diseño, pudiendo reciclar también contenidos que en algún momento se publicaron, pero que pueden tener vigencia mucho más adelante. Eso también ahorra muchísimo los tiempos de producción. Una tercera reflexión que tiene que ver con los contenidos es preguntarte siempre quién es la persona que le da una relevancia a tus contenidos, si es la audiencia o es la institución, por qué y de dónde tú empiezas un proceso creativo teniendo en cuenta la relevancia. Y por último, que es algo que también nos afectó, sobre todo en el primer proyecto, y es los puntos de acceso a los contenidos. No todas las personas tienen redes sociales, no todas las personas se sienten a gusto con redes sociales, interactuando tampoco. Es, digamos, una de las habilidades más comunes de las personas y siempre hay que tenerlo en cuenta de cómo tú brindas puntos alternativos de acceso que garanticen la inclusión de otras poblaciones o de otros tipos de audiencia. Un tercer bloque que tiene que ver con la interacción, y lo principal de la interacción en este caso, y más cuando prima el contacto digital, es que sea una relación bidireccional entre museo y audiencia, por qué no llamarlo museo y comunidad. También otro punto importante es que siempre es muy, muy, muy una muy buena contribución considerar los datos que están arrojando tus contenidos, tener un sistema consecutivo de extracción y captura y análisis de datos. Eso siempre te va a llevar a mejores prácticas. Un tercer elemento tiene que ver con pensar a los usuarios y pensar a los visitantes más allá de su comportamiento digital. Detrás de ese comportamiento hay toda una historia que también le interesa al museo en sus narrativas. Y por último, siempre tener un modelo en el que tenga clara la institución cómo es que va a ser su distribución de contenidos por cada uno de los puntos. Digamos, este modelo que heredamos de un primer momento digital en el que colocábamos los mismos contenidos en todos los puntos de distribución. Eso ya está terminando un poco porque también las audiencias cada vez se segmentan más. Y entonces por esa razón es muy importante que el museo empiece también a segmentar las apuestas que tienen en cada uno de estos puntos. Un cuarto bloque que tiene que ver con un museo para lo que viene, y es en el museo, ya lo decía Cristina, en la parte del segundo proyecto, tiene que estar siempre preparado para el contexto que va a afrontar. En la actualidad, el museo puede tener distintos tipos de retos, ya sea desde presupuestal, de capacidades y habilidades del equipo, de circunstancias políticas, y es por eso que otra de nuestras recomendaciones y reflexiones es que deben estar siempre buscando alternativas para poder hacer eso que quieren hacer. Y un último componente que tiene que ver con preservar lo colaborativo, y esto es una frase que he escuchado continuamente a Cristina, y tiene que ver con cómo en este ejercicio de contacto entre las audiencias públicas y el museo se puede generar un espacio de construcción de contenidos, de legado,
que esté mucho más cercano a una relación a largo plazo, que le apunte a una crónica en vez de a una nota periodística, que también eso también nos garantiza un poco un cruce entre miradas, no solamente aceptar la diferencia, sino también conversar con ella y que sea ese sea uno de los pilares también para hacernos la pregunta que todos los museos tenemos que hacernos, y es cuáles y cómo van a ser la forma de las próximas colecciones y cómo salvaguardamos lo que está pasando en esta sociedad de la información. Eso es un poco los contenidos que queríamos contarles. No sé, Cristina, si quieras cerrar. Bueno, nos gustará mucho escuchar las preguntas y los debates que se puedan suscitar en el espacio del foro. Por supuesto, lo que buscábamos era compartir algo de nuestros propios aprendizajes y decir también que esto, por supuesto, es un aprendizaje continuo. Entonces, serán, por supuesto, bienvenidos todos los comentarios. Muchísimas gracias.